El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: porque tienen miedo, hombres de poca fe. Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tenemos algo muy interesante, que es la capacidad para poder estar entendiendo y comprendiendo lo que es el tesoro, o sea, lo que valoramos más que otras cosas. A veces la manera como se construye un tesoro es en la manera como entra en nuestro corazón, porque se vuelve algo importante. A veces es real, puede ser una persona, e incluso una persona puede ser un tesoro tóxico. También las cosas, en donde a veces de tanto estar buscando, de tanto estar anhelando, se vuelve un gran tesoro. No sé cuántos de ustedes han viajado en avión, y una de las cosas, las flight tenders que les llaman, las mujeres, también hay hombres, que van a dar instrucciones del viaje, donde están los, si hay una descompresión de aire, te sale una mascarilla, si hay que acuatizar, pues los salvavidas, cómo ponerte en una posición en caso de peligro, y cuando se hay un aterrizaje forzoso y o en tierra o en mar, lo primero que tienes que hacer es dejar todo lo que traes. Todo lo que traes. Así sea lo que sea. Por un momento que tú dudes, puedes perder tu vida. Y a mí como médico me tocó mucho oír y ver esta situación, por ejemplo, en el terremoto del 85, en donde la gente, en los edificios que se cayeron, salían corriendo. Y muchos se salvaron porque dejaron todo. Y otros, por salvar lo que creían que era más importante que su vida, perdieron su vida. Y el testimonio de sus seres queridos que salieron. Y es que yo le grité que dejara todo, que saliera. Y se regresó a veces por tonterías. Pero en ese momento para esa persona era su tesoro. Y cómo ese tesoro a veces toma esa prioridad, por eso se le llama tesoro. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y este corazón es el que nos impulsa a tomar las decisiones que tomamos. Y lo veo, por ejemplo, para que vean con qué facilidad podemos hacer a un lado lo verdaderamente importante y hacemos como prioridad algo que es superficial. Te invitan a un lugar, película, fiesta, reunión, lo que sea. Y se están cometiendo actos, por ejemplo, que son contrarios a tus valores, que son contrarios a las enseñanzas de la iglesia, que son burlas, a veces abiertamente, a la iglesia. Hay una serie o programa, película, no sé qué fue, ni me interesó investigar, nada más vi los comentarios, una serie o película en una de estas de aplicaciones de streaming que
los personajes entraron a una iglesia y agarraron las hostias y se las comieron como con mantequilla o con mermelada, ahí sentados en el templo. Y hay católicos que han visto eso. Y no les duele, porque su tesoro no está en Dios. Entonces, ¿cómo se construye un tesoro en Dios? Pues esto se hace en la medida en que tú trabajes en Él, en que tú primero tomes conciencia de todo lo que Dios te ha dado, pero que tu instinto primero sea siempre en Dios. Así como en una forma reactiva, instintiva, vamos a cuidar lo que creemos que es valioso, ¿sí? En la computadora, el dinero, lo que sea. Así, porque no hemos trabajado en cómo construir un tesoro en Dios. Una forma muy simple, pero poderosa y efectiva, es que siempre nuestra primera actitud sea hacia Dios. Al primero tengo que hacerlo consciente, porque fácilmente se nos olvida. Esto es una disciplina. Tener una relación con Dios es una disciplina que tienes que ir trabajando. Lo primero que hacer siempre al despertarte, tu pensamiento de agradecimiento a Dios. Cuando tienes que tomar una decisión, antes de ir a preguntar a medio mundo, tu primer pensamiento y búsqueda sea Dios. En el momento de la prueba y de la dificultad, antes que cualquier otra cosa, primero sea Dios. Así vas construyendo esa conciencia de tu mayor tesoro está con Dios. Porque cuando, repito, esa escena en donde te invitan a hacer algo, o a participar, o estar de oyente, o viendo nada más, algo que es contrario, pasó hace unos días con una joven que fue a ver una película en donde había ritos, era creo de zombies, pero había ritos abiertamente satánicos. Y ella así como que, y se quedó toda la película. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues es que tal vez por pena a que fuera a decir con las personas con las que iba. Y es precisamente esas situaciones donde en el momento difícil, como nuestro tesoro no es Dios, le damos prioridad a lo material, al placer, al que dirán, a evitarte broncas, pero no a comprometerte. Pero cuando tu tesoro es Dios, te va a importar muy poco lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque lo más sagrado que tú tienes es tu relación con Dios y todo lo que esto implica. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos que ver dónde está nuestro corazón. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la primera lectura con Sara. No es Sara. No dicen la esposa, no me acuerdo si dicen el nombre de la esposa de Lot. El caso es que, ¿qué sucede? Lot llegó a vivir a la ciudad de Gomorra. Se le dio la opción por parte de Abraham. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Lot escogió Sodoma. Es interesante ver que Sodoma, no de la noche a la mañana, era una ciudad de pecado. Fue transformándose. Pero en medio de todo eso, Lot se mantuvo junto con sus hijas en un ambiente que no era de acuerdo a lo que se vivía. Llegan dos personajes, la Biblia los refiere como ángeles. Lot los invita a pasar a su casa, ellos como que no, nos vamos a quedar en la plaza, pero él insiste y se quedan ahí, les da hospedaje. Y aquí otro ejemplo de un tesoro, el hecho de la caridad, de hospedar al peregrino, al migrante, al que está sin nada. Y está dentro de la creencia judía que cuando uno hace esto puede estar hospedando a ángeles. Y entonces era una prioridad fundamental, el tesoro del servicio por Dios, el tesoro de ver las necesidades del otro por Dios. El caso es que este hombre insiste de tal manera que logra convencerlos, les sirve, les prepara comida, y ya cuando se van a ir a acostar, viene todo el pueblo, y fíjense, todo el pueblo, incluyendo los jóvenes y niños, a tocar a la puerta para
querer tener intimidad. Cuando le dicen es que queremos conocerlos, no conocerlos de mucho gusto, mira, nos presentamos, sino precisamente de ahí viene el término sodomita, la sodomía, las relaciones sexuales en toda su expresión de degenere. Y Lot no quiere, no lo permite, se mete, sale, cierra la puerta y dice, miren, no lo hagan. El caso es que estos se enojan, se exacerba la situación y los hombres toman a Lot, lo meten, cierran la puerta y viene esta situación. Sal huyendo, que vamos a destruir esta ciudad. Rápido. Y viene otro gesto muy interesante. Cuando también tenemos nuestro tesoro en que yo puedo, yo esto, yo lo otro. Dice el texto que los apresuraron, pero pues ellos no podían moverse. ¿Quiénes iban? Lot, su mujer y sus 2 hijas, porque los yernos no quisieron, lo tacharon de que los estaba juzgando al pueblo. Bueno, no podían salir rápido y entonces dice el texto que los apresuraron, los agarraron. Aquí se me hace muy interesante esta enseñanza. La miseria humana, para poder hacer lo que tengo que hacer, es acompañada de la gracia de Dios, que ese es el sentido, espiritualmente hablando, de el ángel va empujando, ¿sí? Va motivando, ¿sí? Dice aquí, ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, te lo ruego, no, tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. Mira, aquí hay cerca una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? Accedo a lo que me pides, le contesta el ángel. No arrasaré esa ciudad que dices, aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Y dice, aquí no viene, dice, Lot respondió, no, qué raro, déjenme checar, en la Biblia viene esa expresión, fíjate, dice Génesis 19 y dice así, pues vamos a destruir este lugar porque se ha hecho grande su clamor delante de Yahvé y Yahvé nos ha enviado a exterminarla. Salió pues Lot y habló con sus yernos, desposados con sus hijas, diciendo, levantaos, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir la ciudad. Mas era a los ojos de sus yernos como quien se burlaba. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot, diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus hijas, que se hallan contigo, no sea que perezcas por la maldad de la ciudad. Y como él tardase, ahí dice, ¿cómo? Y como él tardase, los varones lo asieron de la mano, y por compasión de Yahvé hacia él, también a su mujer y a sus 2 hijas, los sacaron pues, y los pusieron fuera de la ciudad. ¿Sí? Así, como Lot no se decidía, los tomaron de la mano él a su mujer y a sus 2 hijos y los sacaron de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer la voluntad de Dios y dejar atrás nuestros falsos tesoros o aquello que hemos construido, solos no podemos. Necesitamos de la gracia de Dios para poder superar y hacer a un lado esos tesoros que instintivamente nos hacen voltear. Tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas y los apresuraron. La acción de la gracia, solos no podemos. Pero ¿qué sucede? Cuando nuestro corazón, por más que veamos la obra de Dios, por más que veamos lo que Dios ha hecho y nuestro tesoro está en las cosas y no en Dios, vamos a terminar volteando a ver, que es cuando el Señor dice en el Evangelio, el que pone su mano en el arado y mira atrás,
no es digno de mí. ¿A qué se refiere? Precisamente a donde está tu verdadero corazón, donde está tu verdadero deseo. Es lo que sucede con la mujer de Lot. Ella va caminando, pero voltea, añora. Lo mismo pasó con el pueblo judío cuando salen de Egipto, entran al desierto, a la aridez, para empezar a tener una intimidad con Dios. Y ellos dicen: ay, nos has traído aquí al desierto a morir de hambre y sed. Allá al menos nos alimentábamos de comida, y aquí no hay nada. Añoraban lo que tenían, porque su tesoro estaba en eso. ¿Cuál es tu tesoro? Y no estoy diciendo que no puedas tener esos valores importantes como es la familia, el matrimonio, los hijos, pero ni siquiera ellos pueden ser tu mayor tesoro, porque muchos padres y esposos, por llevar la fiesta en paz, por evitar que sus hijos se sientan mal, por evitar de que les quiten de ver a los nietos, se quedan callados, son cómplices. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. No podemos quedarnos callados. O sea, las miserias humanas son muchas. Tú las tienes, yo las tengo. Y a veces hay que tratar con misericordia el mal o la miseria de mi hermano. Pero una cosa es tratarlo con misericordia y otra cosa es ser cómplice. Cuando sabes que está obrando mal, pues aunque te corran, aunque te dejen de hablar, aunque te tachen de traidor, tú tienes que hablar y decir: esto no está bien, esto no está correcto. ¿Por qué? Porque estás violentando o estás lastimando la integridad física, emocional, espiritual de otra persona. Es cuando, desgraciadamente, ponemos un tesoro o ponemos nuestro corazón en algo que lo convertimos en un tesoro, en algo que nunca debió de darse de esa manera. Por eso es el elemento importante cómo construyo el tesoro o cómo pongo como tesoro a Dios en mi corazón. En la medida en que tú te acostumbres a tener siempre a Dios primero, en las cosas simples y en las cosas difíciles, siempre entonces sabrás cuidar ese tesoro y evitarás que cualquier otra realidad sea más importante que tu relación con Dios. Pero, obviamente, en este sentido, vamos a descubrir que a veces hay 3 niveles de conciencia de la presencia de Dios o no en nuestro corazón. Vámonos al Evangelio. ¿Qué sucedió? Jesús acaba de estar con el centurión que tenía a su criado enfermo, luego se le acercó un escriba: quiero seguirte, pero antes déjame esto. Pues le dice Jesús: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Y otro dice: Señor, te voy a seguir, pero déjame enterrar a mis muertos, que los muertos entierren a sus muertos. Jesús se sube a la barca con sus discípulos y van en la barca y se desata la tormenta. Es muy interesante esto, porque hay 3 niveles en los cuales podemos ver esa presencia de Dios o ese tesoro que debemos de tener en nuestro corazón. Primer nivel: no es Dios. O sea, mi primera instancia no es Dios. Tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una necesidad. Busco personas, cosas, situaciones para solucionar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que muchos de nosotros a lo mejor padecemos? Primero busco con mis fuerzas, o pido opinión a otros, o le creo más a lo que dicen cualquiera y no lo que Dios. Entonces, mi primera opción no es Dios. Segundo, que ya es un hecho muy interesante. Tienes a Dios, pero todavía te falta la confianza, que es el ejemplo de los apóstoles. Van en la barca, se enfrentan a la tormenta, pero todavía les falta la fe. Saben que está con Dios y tienen miedo a perecer, tienen miedo a morir, tienen miedo a perder. Que es cuando el Señor despierta porque perecemos. O sea, lo que más les importaba, a pesar de que Dios estaba con ellos, es el perder. Y ahí es cuando, pues, tal vez
ahí andamos algunos. Sabemos que está Dios con nosotros, acudimos a Él, pero con desesperación, con una angustia, con una tristeza, con un miedo que toma el control de nuestro corazón. Y eso se vuelve nuestro tesoro, porque si Dios no me responde cuando yo le pido, entonces voy a buscar por otro lado. Y el tercer nivel es, pues sí, está la tormenta. ¿Qué es la tormenta? Todo aquello a lo cual nos enfrentamos y que nos sacude. Enfermedades, injusticias, miedos, dolores, todas las situaciones con las cuales todos los días batallamos tú y yo. Pero entonces, el planteamiento aquí, el tercer nivel es: Dios está conmigo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Aunque tenga que perderlo todo, pero Dios no va a permitir que mi alma se pierda, que ese es mi mayor tesoro, la salvación de mi alma. Estar un día en la presencia de Dios. Entonces, en estos tres niveles, ¿en cuál estamos? En aquel que no busca como primera oportunidad y primera realidad a Dios. Segundo, el que sí lo busca y el que sí sabe que Dios está con él, pero no hay todavía ese abandono y esa confianza. Y desesperado: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? O sea, el problema ahí es el miedo, que se vuelve también un tesoro, un mal tesoro. Y el tercero es cuando ya vamos a ver a los apóstoles preparados para enfrentar cárceles, persecuciones, golpes, hambres. Pablo lo describe muy bien, a todo lo que se ha enfrentado, porque su mayor tesoro es enseñar a Cristo, el evangelio de Cristo a los demás. Y con esa confianza ni siquiera se preocupa por estar en la cárcel, porque sabe que está Dios con él. Y va a alabar a Dios en la cárcel. Y Pedro también, por hacer el bien, va a estar en la cárcel. Y no les preocupa: voy a morir, ¿qué me va a pasar? Confían en Dios, se abandonan en Dios. Y todo empieza: ¿cómo construyes tu tesoro? Porque eso es a lo primero que vas a acudir. Y como Satanás sabe muy bien esto, pues nos ataca de diferentes maneras para que tu corazón crea sus propios tesoros. Incluso aún diciendo que tú tienes fe, que amas a Dios, que lo sigues, pero a la hora de los cocolazos nos damos cuenta que cuánto nos falta construir el tesoro en Dios. Hagamos un momento de silencio.